Continuación, nuestro siguiente panelista es el académico doctor Juan Manuel González Guzmán. Muy buenas tardes, distinguido auditorio. Agradezco la invitación a este simposio, a nuestro académico y coordinador de este evento, al doctor Víctor Manuel Vargas Hernández, quien, como siempre, colaboramos de manera conjunta. Es un trabajo en equipo, y sobre todo a la Academia Nacional de Medicina, pues su presidente Raúl Carrillo Esper, por darnos la oportunidad de poder compartir las experiencias con ellos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el síndrome de fragilidad en la mujer menopáusica. Entonces, los objetivos de este simposio es, obviamente, que al finalizar esta presentación, pues, conozcamos cuál es la relación entre menopausia y fragilidad, los mecanismos fisiológicos involucrados, la importancia de la sarcopenia como factor central y las herramientas para la detección temprana, así como las estrategias actuales de prevención e intervención. El síndrome de fragilidad en menopausia es una ventana de oportunidad para la prevención del envejecimiento discapacitante. Ser viejo no quiere decir tener alguna discapacidad, pero generalmente se correlaciona. De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda del 2020, indican que en México existen aproximadamente 14.847.000 mujeres de 50 años o más, y la edad promedio en la que se presenta la menopausia va de los 45 a los 48 años de edad. Tradicionalmente se asocia la fragilidad con personas mayores de 75 a 80 años. Sin embargo, la evidencia actual demuestra que esos mecanismos fisiopatológicos comienzan mucho antes, ¿verdad? Es decir, empieza mucho más primero la fragilidad que el envejecimiento. Y la transición menopáusica implica cambios hormonales, inflamatorios, musculoesqueléticos y metabólicos que favorecen el desarrollo de algunas condiciones, como la sarcopenia, que es la falta de la pérdida de masa muscular y falta de fuerza, la osteoporosis, la discapacidad y por lo tanto la dependencia. La menopausia puede considerarse el primer gran evento biológico que acelera el envejecimiento funcional en la mujer. Sintetizando, la fragilidad inicia mucho más antes que la vejez. ¿Y qué es el síndrome de fragilidad? De acuerdo a la definición de Linda Freiman, que es una de las pioneras en este campo, nos comenta que la fragilidad es un síndrome biológico caracterizado por disminuir la reserva fisiológica y aumento de la vulnerabilidad de factores estresantes. Esta definición es más sencilla si aprendemos cuáles son los 5 signos que nos van a indicar si una persona tiene este problema de fragilidad. El primero es una pérdida de peso involuntaria, sin que esté en un régimen nutricional o tenga alguna otra patología, empieza a perder peso. La otra, que hay fatiga muscular, ante cualquier esfuerzo, por mínimo que sea, empieza con fatiga. La tercera es la debilidad muscular. Esta es muy importante porque nos va a servir para hacer un diagnóstico temprano. Solamente necesitamos un dinamómetro de manos para ver que la fuerza muscular está por abajo de 4.5 libras. La otra es la lentitud de la marcha y, por supuesto, la baja actividad física. Si no hacemos ejercicio, pues vamos perdiendo fortaleza, no fitness como le llaman ahora. Entonces, la fragilidad es potencialmente reversible en las fases tempranas, por eso es muy importante su detección oportuna. En inglés, la fragilidad se traduce como frailty, y el acrónimo de esta palabra pues nos da las características de la sintomatología, donde F quiere decir fatiga, R resistencia, la A quiere decir de aeróbico, I de enfermedad, y la L pérdida de peso, loss of weight. En síntesis, el estadio clínico de la fragilidad se caracteriza por disminución de la reserva fisiológica. Tenemos mucho menor capacidad de adaptación. No sé si algunos de mi edad o un poquito mayores, cuando van a la playa, antes regresábamos y subíamos y bajábamos a las escaleras. Hoy cuando regresamos nos bajamos del avión y empezamos hasta con disnea, ¿verdad? Porque empezamos a perder reserva fisiológica y por lo tanto menos capacidad de adaptarnos, ¿no? Yo sugiero que cuando vayan de viaje y regresen a la Ciudad de México, que tiene una altura considerable, pues empiecen con pasos lentos, ¿no? Por supuesto que hay mayor vulnerabilidad ante eventos estresantes. ¿Y las consecuencias de esto qué es? Pues obviamente si tenemos falta de fuerza en muscular, sobre todo en las piernas, eso se presenta mayor número de caídas, ¿no? El equilibrio también, entonces se toma en cuenta. Esto va a generar una discapacidad, hospitalizaciones frecuentes, dependencia familiar o de los que conviven con nosotros,
y lamentablemente la mortalidad. El ciclo de la fragilidad es en las personas menopáusicas se presenta porque hay disminución de estrógenos, hay inflamación crónica, disminución de la masa muscular, disminución de la masa ósea, eso hace un síndrome osteomuscular. Hay aumento de la resistencia a la insulina y obviamente disfunción mitocondrial. Esto es la fisiopatología de la fragilidad. Parte de la fragilidad es la sarcopenia. La sarcopenia, como mencioné, es la pérdida de masa y de fuerza muscular. Constituye el principal puente fisiopatológico entre la menopausia y la fragilidad, la sarcopenia, y es la pérdida anual de masa muscular. Puede acelerarse significativamente durante la transición menopáusica y se acompaña de disminución de fuerza y rendimiento físico. Tenemos mucho menos capacidad física cuando padecemos sarcopenia. Y la sarcopenia, el vínculo principal, ¿verdad?, está con la menopausia, sarcopenia, discapacidad, fragilidad, y las manifestaciones obviamente son disminución o pérdida de la masa muscular, disminución de fuerza y disminución del rendimiento físico, ¿no? Los viejitos que nos cansamos más pronto, pues tenemos seguramente sarcopenia. ¿Por qué hablar de fragilidad en la menopausia? Pues la fragilidad, como mencionaba, es muy importante recordarlo, comienza antes de la vejez. Entonces la menopausia es una transición biológica crítica. La disminución de estrógenos acelera cambios sistémicos, se incrementa la pérdida de músculo y hueso, entonces es muy común la combinación de sarcopenia y osteopenia u osteoporosis. Aumenta la vulnerabilidad funcional, se favorece la aparición de enfermedades crónicas, de tal manera que la menopausia representa una etapa temprana para identificar y prevenir la fragilidad. ¿Cuál es el concepto de sarcopenia? Bueno, son dos enfermedades de osteosarcopenia, son dos padecimientos con el mismo problema, ¿no? La sarcopenia más la osteoporosis va a dar la osteosarcopenia, que es obviamente más grave, ¿no? Aquí vemos la imagen, las alteraciones que sufren, no solo el músculo, sino también la deficiencia de la masa, densidad ósea. Hay mayor riesgo de fracturas, mayor número de caídas, mayor discapacidad y por lo tanto mayor mortalidad. ¿Cómo lo podemos hacer para hacer una detección temprana? Hay unas herramientas recomendadas, por ejemplo, el SARC-F. SARC-F es el acrónimo de lo que se menciona. S, fuerza, strength en inglés. A, de asistencia para caminar. R, es el rise from the chair, levantarse de la silla. Las escaleras, ¿no?, dificultad para levantar escaleras. Y F, de fall, de caídas. Otro de las ayudas que tenemos más comúnmente para poder diagnosticar el síndrome de fragilidad lo podemos tener en el consultorio y es muy, muy económico. Es un dinamómetro que nos mide tanto en libras como en gramos. La fuerza de presión es muy importante y hay dos índices, el EWGS y el AWGS. Y también la velocidad de la marcha. Nos volvemos o tenemos mucho más lenta la marcha. Y como les mencionaba, este dinamómetro que se ve acá a la derecha es muy sencillito, es muy económico, lo venden hasta, si lo pueden pedir por las tiendas que lo mandan a la casa, es muy, muy, muy sencillito y es de baterías, ¿no? Dentro de la composición corporal existe la de XA, que es una doble exposición radiológica, y la bioimpedancia. La función muscular, la dinamometría que estamos mencionando y la prueba de levántate, le decíamos la prueba de Lázaro, ¿no? Levántate y anda, chair stand test. El desempeño físico es la disminución de la velocidad de la marcha o la velocidad constante, el examen de SPPB, también de camina y adelante, y la otra que es la imagen corporal. Y las herramientas tempranas, como mencioné, fue la SARC-F. Voy creo que para atrás. Ok. Hay diagnóstico de precisión para la rehabilitación inteligente. Las nuevas herramientas, como les mencionaba, es la doble exposición radiológica, donde se hace doble barrido y se pueden ver de manera interesante hasta parte del hueso y la masa muscular. La inteligencia artificial ha ayudado mucho, sobre todo en el desarrollo de la tecnología, como los laboratorios de análisis de marcha, o la medición de la fuerza muscular con resistencia, que se llama ejercicios cinéticos. El análisis digital de la marcha, les ponen electrodos y en una camarita, hasta con un celular, se puede hacer un análisis adecuado. Gemelos digitales del paciente, quiere decir que son modelos que se comparan lo idóneo con las características del paciente y los biomarcadores del envejecimiento.
Hay cantidad de esquemas y de equipos de medición que han salido, ¿no? El que está a la izquierda es el de XA, que le decía el doble exposición radiológica, y a la derecha está el otro examen que lo están haciendo en Malasia y se refiere a la impedancia, es decir, la resistencia de los tejidos al paso de la corriente eléctrica, y eso nos da un índice. Todos estos síntomas que están aquí y signos que están aquí anotados son los que tenemos que detectar en un cuestionario y a cada uno de ellos, a cada aparato y sistema, se le tiene que dar su tratamiento. Desde alteraciones urinarias, debilidad muscular, alteraciones psicológicas, alteraciones cognitivas, el apoyo social, la interrelación familiar, el ejercicio, la pérdida de aprendizaje o se une un poquito más lento para aprender las cosas. Todo esto existen pruebas para poder hacer la medición y además, dependiendo las carencias, ahí es donde vamos a tratar esta área de oportunidad. El tratamiento integral incluye la nutrición. En la fragilidad se recomienda tener una ingesta de proteínas de 1.0 a 1.2 kilogramos por kilo de peso por día, la vitamina D, de acuerdo a los volúmenes séricos que tengamos, y hay otros nutrientes también que son muy útiles, como la leucina, la omega 3, el calcio. Aquí lo importante es preservar la función del músculo. En cuanto al tratamiento hormonal, ustedes, los ginecobstetras, son los expertos y son los que manejan bien los beneficios: conservación de la masa muscular, preservación ósea y mejor función física. Y las consideraciones que se tienen que tener para dar este tipo de esquemas es la individualización. Cada paciente tiene que tener su propio esquema de manera individual, hacer una evaluación riesgo-beneficio, dependiendo de la comorbilidad que tenga, que le podemos ofrecer, y el apego a las guías clínicas vigentes. Se propone este algoritmo que en la mujer menopáusica se haga un tamizaje con el esquema que les mencioné. Con el dinamómetro se mide la fuerza, se mide con un relojito la velocidad de la marcha, se mide con el estudio radiológico de doble exposición, la composición corporal, se hace un diagnóstico temprano y se hace una intervención multidisciplinaria. Esto es muy importante, muchas veces un solo médico no maneja de manera integral, entonces necesitamos trabajar en equipo. Las intervenciones básicas basadas en la evidencia, el ejercicio obviamente, es lo que nos va a hacer la gran diferencia. Y estos ejercicios tienen que ser de resistencia progresiva, de resistencia muscular, mejorar el equilibrio y la resistencia aeróbica. Es la intervención más eficaz para prevenir la prefragilidad y ahí sí hay cantidad de estudios basados en de medicina basada en evidencia. Entonces, es bien importante mencionar, porque a veces las señoras dicen, no, si hago ejercicio, me la paso cocinando todo el día, ¿no? Bueno, hay que aclarar en qué consiste cada actividad. La actividad física es cualquier movimiento del cuerpo producidos por los músculos esqueléticos que produzcan gasto energético. Eso es actividad física. Y el ejercicio físico es una actividad física planificada, estructurada y sistémica que persigue objetivos bien completos, es decir, ejercicios para mejorar los rangos de movilidad, ejercicios para fortalecer un músculo en particular o ejercicios de coordinación, ¿verdad? Cada tipo de ejercicio te tiene que indicar de manera individual. En cambio, el deporte es una actividad física que incluye competición, sometido a reglas y suele estar institucionalizado. Hay en la Universidad de Minnesota, donde estudié, hay un área que lamentablemente aquí no se lleva a cabo todavía, que se llama terapia recreativa, ¿no? Si el paciente necesita tener movilización del hombro, pues buscamos un deporte en el cual pueda incrementar el rango de movilidad, mejorar la fuerza, como el básquetbol, ¿no? Entonces está tirando pelotitas para lanzar y es menos aburrido, porque si le damos una rutina de 10 veces esto, pues generalmente no hay mucha respuesta porque no hay adherencia al tratamiento. De tal manera que la condición física o fitness, que es lo que está de moda ahora, es un conjunto de atributos que las personas tienen o alcanzan. Estos atributos se refieren a las capacidades físicas básicas, resistencia cardiorrespiratoria. Eso es bien importante. Si ustedes ven a un adulto mayor, lo primero que tienen que ver es cómo está respirando y enseñarle respiración diafragmática en lugar de la intercostal, porque con ese solo hecho, al inspirar, y cuando nosotros respiramos, le pedimos, respire profundo, y en lugar de expander el abdomen para que baje el diafragma y tenga más capacidad, al contrario, subimos el estómago, ¿no? A algunos nos cuesta trabajo, estamos panzones, ¿no? Pero generalmente subimos la barriga. Las mujeres hasta en eso nos ganan, porque las mujeres tienen por default
la respiración costal. Nosotros, diafragmática, nosotros hacemos respiración costal. Entonces es muy importante porque les va a ayudar a oxigenar todo su organismo. Y en cuanto a las habilidades como la agilidad, equilibrio, coordinación, velocidad, potencia y tiempo de reacción, eso también se tiene que entrar a base de ejercicios. Vamos a ver. Tenemos que ver, enfocarnos a una medicina prospectiva, donde puede ser las 5 P's, ¿no? Predictiva, preventiva, personalizada, participativa y poblacional. Es decir, aquí se pueden hacer trabajo grupal, haciendo grupos de pacientes que dan ejercicio. ¿Cuáles son mis mensajes para que se puedan dormir tranquilos hoy? 1, que la menopausia es una etapa crítica para el desarrollo de la fragilidad. La sarcopenia es el principal mecanismo fisiopatológico modificable. La detección temprana permite prevenir discapacidad y dependencia. Y el ejercicio sigue siendo la intervención más efectiva. Así es que a caminar saliendo de acá. La conclusión, la fragilidad no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. La menopausia ofrece una oportunidad única para identificar riesgos e intervenir antes de que aparezca la incapacidad. Miren, en el informe que presentaron con NACEM ahora en la asamblea me llamó la atención algo. Aquí por eso traje esta gráfica. Vean cuántos médicos o colegas pediatras están certificados y recertificados. Vean el número tremendo, ¿no? Y vean cuántos ginecobstetras, de cuántos números andamos, ¿no? Aquí se la suma. Ginecología obstetricia, hay 12.212 médicos certificados. De rehabilitación 2.188, de geriatría 1.611 y de medicina familiar 14.220. El total de los médicos que podemos atender este padecimiento para los 130 millones de habitantes que aproximadamente somos, hay 30.831, ¿sí? Y eso agregándole los médicos de medicina familiar que ya los tenemos que capacitar. Bueno, esto quiere, y si ustedes lo comparan con el número de pediatras certificados, hay 30.000. Entonces estamos al revés, como que no estamos viendo hacia dónde va la tendencia. Qué bueno que haya muchos pediatras certificados. Pero lamentablemente el destino ya nos alcanzó, no estábamos preparados. No sé si vieron la película esa de cuando el destino nos alcance, pues aquí ya nos alcanzó y no estábamos preparados. Y entonces tenemos que buscar colaboradores. ¿Cuáles son nuestros principales colaboradores? Pues los de primer contacto, los médicos generales. Tenemos que capacitarlos para que empiecen a diagnosticar de manera temprana este tipo de patologías, ¿no? Vamos a ver. Bueno, si existe alguna duda, pregunta o comentario, con todo respeto, pues les dejo aquí mi correo. Les puedo responder hasta las 3 de la mañana porque tengo biorritmo de teibolera, medimos esa hora, pero con mucho gusto les contestamos. Gracias.